La bruma marina se movía como un aliento frío por Portomar, en la costa de Galicia, dejando sal en los cristales de las ventanas y un brillo opaco en los escalones de granito. En el apretado despacho de un abogado que olía a papel viejo y a lana húmeda, Elisa Rivas, 46 años, el pelo sujeto con una horquilla doblada, estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo. El radiador producía un siseo intermitente. Afuera, las gaviotas chillaban sobre el puerto. Adentro, el reloj de la pared marcaba un ritmo constante e indiferente. El señor Cuesta, el abogado, se ajustó las gafas y leyó la línea de nuevo. A mi sobrina nieta, Elisa Rivas, le lego la cueva del contrabandista, la gruta marina bajo el cabo de Portomar. Se oyó un bufido desde el fondo. Gonzalo de la Vega, un promotor inmobiliario de Madrid, con un reloj reluciente y una voz como una puerta cerrándose sobre terciopelo, estaba apoyado en el umbral. ¿Una cueva? ¡Qué apropiado!, murmuró, examinándose las uñas. Va a juego con el resto de sus perspectivas, oscuras e inútiles. El calor subió a las mejillas de Elisa. Pensó en el piso de protección oficial que olía a aceite de freír y a detergente, en los zapatos gastados por el trabajo que escondía debajo de la cama. Oyó el chirrido de una silla al levantarse alguien, el roce de un abrigo de diseño, el perfume limpio del dinero que pasaba de largo. Poco uso le va a encontrar a ese agujero, añadió Gonzalo a la ligera, a no ser que piense vivir con los cangrejos. El abogado carraspeó, pero la atmósfera de la habitación ya se había torcido. Elisa sintió el esmalte rugoso de la alondra de cerámica desconchada que llevaba en el bolsillo. Era de su madre. Una vez fue una caja de música que se cayó y nunca más volvió a sonar. La apretó hasta que le dolieron los dedos. Detrás del cristal de la puerta del despacho, el zumbido del fluorescente del pasillo vibró y luego se apagó. Lo que quedó fue un silencio pesado, de esos que hacen que hasta las gaviotas se detengan en pleno graznido, un silencio cargado con el peso del juicio ajeno y un terco hilo de indignación que se tensaba dentro de ella. Elisa había crecido a la sombra de los muros del puerto, donde la sal se asentaba en todo, en las latas de té, en los cajones de las cintas, en las esquinas de los devocionarios. Su padre murió en el mar cuando ella tenía 11 años. Su madre limpió pensiones hasta que se le agrietaron las manos. Elisa dejó la escuela pronto, se casó joven y, 2 años después, se encontró sola de nuevo, madre soltera con una hija y una maleta llena de facturas. Trabajaba por las mañanas en una panadería, amasando una masa que olía a levadura y azafrán. Por las tardes, cambiaba sábanas en apartamentos turísticos, abriendo las ventanas para expulsar el aliento viciado de los fines de semana de otras personas. En la estantería de la cocina de su piso social descansaba la alondra de cerámica con el ala desconchada y la llave oxidada. Había sido de su madre, el pajarito que una vez cantó una delicada nana. El día que se cayó y se rompió, Elisa la pegó con cuidado y susurró: «Volveremos a cantar». A veces, cuando el alquiler amenazaba con ahogarla y la humedad florecía en la pared del dormitorio, sostenía la alondra silenciosa y recordaba esa promesa. Era su esperanza rota, hecha lo bastante pequeña como para llevarla consigo. Sofía, su hija, de 11 años, con pecas y el pelo enredado por el viento, coleccionaba conchas y datos curiosos. «Mamá, ¿sabías que la marea aquí sube más alto que un hombre?», decía, mostrándole un vígaro. Después del colegio, paseaban por las arenas de la playa de Portomar, con las algas secas crujiendo bajo sus pies y el aire cargado del olor a fritura de las tascas y el aroma limpio de las algas. La señora Carmiña, la vecina de al lado, les daba empanadillas calientes cuando su horno estaba demasiado lleno. «Encontrarás tu oportunidad, miña rula», le decía a Elisa, dándole una palmada en el brazo con las manos enharinadas.
Elisa asentía porque quería creerlo. Creía en las cosas pequeñas, el pan recién hecho, el trabajo honrado, el reflejo de la luz en el agua, razones para pensar que la vida podía cambiar. Incluso una cueva podría importar, se dijo, aunque ya podía oír la risa de Gonzalo resonando contra la piedra. El señor Cuesta tosió suavemente. «Hay que firmar unos papeles, señora Rivas». Elisa parpadeó, volviendo al húmedo despacho con sus certificados descoloridos y el olor a té enfriado. «Sí, por supuesto», murmuró, cogiendo el bolígrafo que él le ofrecía. El metal estaba frío contra sus dedos. Firmó su nombre, 1, 2, 3 veces. Cada firma se sentía como un pequeño acto de desafío. «Es un legado inusual», dijo el abogado amablemente, secando la tinta. «Su tío abuelo era excéntrico en sus últimos años. Fue bueno conmigo», dijo Elisa en voz baja. «Solía contarme historias de contrabandistas cuando era pequeña». El señor Cuesta asintió. «Sí, bueno, la cueva es suya ahora, aunque no estoy seguro de qué uso práctico». «Gracias», interrumpió Elisa, levantándose de la silla. Las patas de madera rasparon el suelo. Guardó la escritura doblada en su bolso, sintió el peso tranquilizador de la alondra de cerámica en su bolsillo y se dirigió a la puerta. Afuera, el aire del puerto estaba cargado de sal y de la pesca del día. Las gaviotas giraban sobre sus cabezas, sus gritos agudos contra el cielo gris. Elisa se detuvo en los escalones, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Todavía podía oír las palabras de Gonzalo. Oscuro e inútil, como una astilla bajo la piel. Un pescador asintió al pasar, con las redes colgadas al hombro. «¿Todo bien, Elisa?», le gritó. Ella sonrió. «Sí, Tony, todo bien». La mentira le supo a metal en la lengua. No estaba bien. El alquiler estaba atrasado, le habían reducido las horas en la panadería, y la humedad en el dormitorio de Sofía empeoraba. Pero ahora tenía una cueva, un agujero en la tierra que incluso el mar solo tomaba prestado. No era nada. Era algo que pertenecía a su familia, que había sido guardado para ella. En una vida en la que todo parecía temporal o prestado, incluso un espacio oscuro podía ser un comienzo. Se dirigió a casa, los resbaladizos adoquines bajo sus pies tan familiares como el latido de su propio corazón. En su mente ya estaba planeando cuándo visitar la cueva del contrabandista, qué necesitaría, linternas, botas de agua, quizás el nieto de la señora Carmiña, que sabía de mareas. La burla todavía escocía, pero algo más se agitaba debajo, la curiosidad y el más leve parpadeo de posibilidad. Las noticias volaban en Portomar. Por la tarde, el puerto lucía su historia como un rumor en una bufanda de colores. En el mostrador de la panadería, una clienta con acento de la capital pidió un bizcocho de azafrán y añadió: «He oído que has heredado una cueva, querida. ¡Qué pintoresco!». En la lavandería, el vapor empañaba los cristales y alguien susurró: «Pobre Elisa, bendecida con la oscuridad». Los rostros divididos del pueblo estaban por todas partes, veraneantes bajando de todoterrenos negros, lugareños acarreando nasas y cajas, gaviotas esquivando a ambos con la misma hambre. Elisa tenía los dedos rígidos de harina mientras amasaba la última hornada del día. La cocina olía a levadura y azúcar caliente, un contraste reconfortante con el frío que se le había instalado en los huesos después de la lectura del testamento. La señora Freire, la dueña de la panadería, la miró con indisimulada curiosidad. «¿Esa cueva tuya está llena de murciélagos?», preguntó, deslizando una bandeja de empanadillas doradas en la rejilla de enfriamiento. «Todavía no he ido», admitió Elisa, golpeando la masa con más fuerza de la necesaria. «Acabo de firmar los papeles esta mañana». La señora Freire chasqueó la lengua con simpatía. «He oído que ese tipo, de la Vega, montó una buena escena. No dejes que te moleste, chica. Ese hombre construye cajas de cristal para gente que viene 2 veces al año y se hacen llamar del pueblo».
Elisa consiguió sonreír, aunque el recuerdo de su burla todavía quemaba. Terminó su turno con harina espolvoreando sus mangas y el olor a pan recién hecho pegado a su pelo. La luz de la tarde se desvanecía mientras caminaba hacia el colegio de Sofía, las calles estrechas abarrotadas de turistas que se aferraban a sus helados a pesar del frío. A las puertas del colegio, las madres se reunían en pequeños grupos, sus voces bajando de tono a medida que ella se acercaba. Sofía salió corriendo, con el jersey del uniforme torcido y un papel en la mano. «¡Mamá! ¡Me han puesto una estrella dorada por mi dibujo del faro!». «Eso es maravilloso, mi vida», dijo Elisa, tomando la mano de su hija. «Enséñamelo cuando lleguemos a casa». Caminaron juntas por el paseo del puerto, donde los barcos de pesca se mecían suavemente contra los muros de piedra. La marea estaba baja, dejando al descubierto una franja de arena húmeda salpicada de caparazones de cangrejo vacíos y trozos enredados de sedal. «Jenny dice que te han dado una cueva», dijo Sofía de repente, dando saltitos para seguir el paso de Elisa. «Una de verdad, con contrabandistas y tesoros». Elisa suspiró. Por supuesto que Jenny lo sabía. Su madre trabajaba en la oficina del abogado. «Es solo una cueva marina, Sofía. Sin tesoros, me temo. Solo un agujero en el acantilado que me dejó el tío Efrén. ¿Podemos ir a verla? Por favor». Sofía tiró de su manga, con los ojos brillantes de emoción. «¡Puedo ponerme las botas de agua!». «Pronto», prometió Elisa, aunque no estaba segura de cuándo. Entre los turnos y la montaña de facturas que la esperaban en casa, encontrar tiempo para explorar una cueva sin valor parecía un lujo que no podía permitirse. La semana se apretó aún más. Le recortaron horas en la panadería. «Solo hasta que empiece la temporada alta», le aseguró la señora Freire, sin mirarla a los ojos. Una carta con el sello del ayuntamiento le advertía de los atrasos. 2 meses de retraso, la amenaza de desahucio doblada en los pliegues. En el sendero del acantilado aparecieron nuevas señales. Propiedad privada. Prohibido el paso. Gonzalo había vallado la ruta hacia el cabo de Portomar, alegando problemas de seguridad y futuras mejoras. «Me lo agradecerás cuando haya un mirador en condiciones», le dijo a Elisa en el Ultramarinos, mientras seleccionaba aceitunas como si fueran pequeñas monedas. «Hasta entonces, mejor que no andes hurgando en agujeros». «Es un camino de servidumbre pública», dijo Elisa, con la voz más firme de lo que se sentía. «Lo ha sido durante siglos». Gonzalo sonrió, un destello de dientes demasiado blancos para ser de fiar. «Los tiempos cambian, querida. El ayuntamiento ya ha aprobado mis planes. El progreso, ya sabe». Esa noche el viento amainó y la humedad subió. Su piso, 2 pequeños dormitorios sobre una pescadería cerrada, parecía respirar el frío. Elisa permaneció despierta, escuchando el goteo del grifo del baño, el tintineo ahogado de botellas en la calle, la respiración suave y regular de Sofía. El aviso de desahucio estaba sobre la mesa de la cocina, la tinta roja destacando sobre el papel blanco. Antes del amanecer, se puso su abrigo de segunda mano y salió con una linterna. La playa estaba casi negra, el mar era un animal lento y pesado. La boca de la cueva bostezaba donde el acantilado se curvaba hacia adentro, oliendo a yodo, a piedra y a viejas tormentas. Elisa se agachó para pasar por debajo de la cinta policial que Gonzalo había tendido a lo largo del camino, sintiendo una pequeña oleada de desafío. Esto, al menos, era suyo. Entró, la luz de su linterna reflejándose en las paredes húmedas, en las lapas como tachuelas sin brillo, en un clavo oxidado, en un trozo de cuerda podrida. El agua goteaba en algún lugar en la oscuridad, una percusión paciente. La cueva se estrechaba hacia el fondo, donde el techo bajaba y las paredes se apretaban. Hacía frío, pero no daba miedo. Era un lugar que había existido mucho antes de sus problemas y que permanecería mucho después. Se quedó quieta hasta que la respiración del mar se acompasó con la suya.
La cueva guardaba su propio silencio, más antiguo que cualquier insulto. En la pared de roca, bajo una película de algas, notó un leve rasguño, una estrella de 5 puntas y, a su lado, una flecha que apuntaba hacia una estrecha grieta. Aquello removió algo medio recordado. La historia de su abuelo sobre las marcas de los contrabandistas. La nana del contrabandista, que solía tararear cuando pensaba que nadie le escuchaba. ¿Una señal o solo un arañazo? No lo sabía, pero por primera vez en días, el silencio no se sentía como una derrota. Se sentía como una respiración contenida. La mañana llegó demasiado pronto. Sofía estaba sentada a la mesa de la cocina comiendo una tostada, con las piernas colgando bajo la silla. ¿Puedo ir contigo a la cueva hoy?, preguntó, con voz esperanzada. ¿Después del cole? Elisa pensó en la flecha, en la grieta de la roca. Ya veremos, dijo, quitando las migas de la barbilla de su hija. En la panadería, la señora Freire estaba apagada. Tengo que dejarte salir antes hoy, Elisa, dijo, sin mirarla a los ojos. El negocio va lento, y con el sitio nuevo que abren en el puerto, a Elisa se le encogió el estómago. ¿Cuánto antes? Ahora mismo, cariño. Solo hasta que las cosas mejoren. La señora Freire le puso una bolsa de bollos del día anterior en las manos. Para ti y Sofía. Afuera, el cielo era del color del agua de fregar, el aire húmedo contra su piel. Elisa caminó hasta el muro del puerto y se sentó a observar los barcos, con la bolsa de bollos caliente contra el pecho. Una gaviota aterrizó cerca, su ojo amarillo evaluándola con frío cálculo. 2 meses de alquiler pendientes, sin turnos en la panadería. El trabajo de limpieza apenas cubría la comida, y ahora Gonzalo había bloqueado el acceso a lo único que poseía por derecho. La alondra de cerámica presionaba contra su cadera, su ala rota un recordatorio de las promesas hechas. Pensó en la flecha de la cueva, en la grieta que no había explorado. No había otro lugar a donde ir más que hacia adelante, incluso si adelante significaba hacia la oscuridad. Esa tarde, recogió a Sofía del colegio antes de tiempo. «Nos vamos de aventura», le dijo, subiéndole la cremallera del abrigo a su hija rica para protegerla del frío. ¿A la cueva? La cara de Sofía se iluminó. «A la cueva», confirmó Elisa, tomándole la mano. «Nuestra cueva». Se abrieron paso por el sendero costero, bordeando las señales de propiedad privada y la nueva valla. El mar se sentía cerca, murmurando contra el arrecife. La boca de la cueva esperaba, oscura contra la pared gris del acantilado. Juntas, entraron en las sombras, hacia los secretos que la oscuridad pudiera guardar. El cielo era del color del peltre, y el mar se sentía cerca, murmurando contra el arrecife. Sofía tiró de la manga de Elisa. ¿Puedo ir, mamá? ¿Por favor? Elisa dudó. Miró el cartel de propiedad privada, luego el rostro ansioso de su hija. «No te separes de mí», dijo, y bajaron, con las palmas de las manos ásperas por la sal. Dentro de la cueva, el aire era fresco y húmedo, con un olor a monedas viejas y algas. La luz de su linterna vagó sobre la piedra cubierta de percebes hasta que Sofía la vio, la estrella y la flecha, más claras ahora que Elisa había frotado las algas. «¿Qué es?», susurró Sofía, su voz pequeña en la inmensidad. «Una marca de contrabandistas, quizás», dijo Elisa, recordando las historias de su abuelo. Solían pasar aguardiente y encajes por estas cuevas, evitando a los recaudadores. Sofía trazó la estrella con la punta del dedo. «¿Como los piratas?» «Más bien, como gente intentando sobrevivir», dijo Elisa, pensando en sus propios pequeños engaños. Decirle al ayuntamiento que no le habían recortado las horas, esconderle a Sofía los avisos de pago final. «Ahí», susurró Sofía, señalando la grieta, apenas lo suficientemente ancha para un niño. El hueco exhalaba frío. «Yo quepo». Antes de que Elisa pudiera protestar, Sofía se había deslizado dentro,
su chaqueta enganchándose y soltándose con un chirrido. ¡Se hace más grande! Llegó la llamada ahogada. Elisa se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza. Sonaron unos guijarros. Un minuto después, aparecieron las manos de Sofía, pasándole un bulto alquitranado envuelto en tela encerada y atado con una cuerda endurecida por el tiempo. Se arrodillaron en el guijarro donde la luz era más amable. La cuerda se agrietó y se deshizo bajo los dedos de Elisa. Dentro había una lata de galletas, con la pintura verde cuarteada y florecida de óxido. La tapa opuso una última y obstinada resistencia, y luego cedió. Se elevó un aliento de años atrapados, tabaco, sal, papel. Encima había una carta doblada, con los bordes suavizados hasta volverse aterciopelados. Elisa leyó la caligrafía en voz alta, con cuidado. Para la estirpe de Elisa, si el mar cumple su palabra. Efrén Rivas, 1937. Debajo de la carta, envuelto en otra capa de tela encerada, había un lienzo, sellado con alquitrán, arenoso, con un vago olor a aceite de pescado y a tiempo. Lo desenrollaron, con las manos temblorosas. La pintura era del puerto que conocían. Barcos como escarabajos, casas apiladas, un horizonte torcido, el mar como memoria y músculo. En la parte inferior, arañada con un clavo, una firma: Avilar. Junto a él había una escritura, su pergamino amarillento, que detallaba la propiedad del refugio de Trehuela, incluyendo los derechos sobre la zona intermareal y cualquier resto de naufragio y bienes a buen recaudo. El aliento de Elisa se empañó. Sofía tocó la pintura como si fuera una mejilla cálida. Entre sus dedos, la esperanza dejó de ser una idea. Se convirtió en peso, textura, prueba. La respiración de la cueva cambió, y por una vez se sintió como una bendición. ¿Quién es Avilar?, preguntó Sofía, con el dedo suspendido sobre la firma. Elisa negó con la cabeza. No estoy segura, mi vida. El nombre tiraba del borde de su memoria, algo que su abuelo había mencionado una vez, sobre un pescador que pintaba lo que veía en su cabeza, en lugar de con sus ojos. Lo envolvieron todo con cuidado, tal como había sido conservado. Afuera, la luz se desvanecía, el mar se oscurecía hasta volverse añil. Elisa se metió el bulto bajo el abrigo, protegiéndolo mientras subían por el sendero del acantilado. La señal de propiedad privada les lanzó una mirada fulminante, pero por una vez su amenaza parecía vacía. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Elisa extendió la escritura sobre la mesa de la cocina bajo la luz parpadeante del techo. El lenguaje legal era denso, pero ciertas frases destacaban: a perpetuidad, derechos de los descendientes, mantenimiento del acceso común. Leyó la carta de nuevo, la letra apretada de su tío abuelo hablándole a través de las décadas. La pintura perteneció a mi amigo Andrés, quien la entregó a cambio de un refugio seguro en tiempos difíciles. Puede que algún día resulte valiosa, pero el verdadero tesoro es saber que nuestra familia ha mantenido la fe con el mar y con quienes trabajan en él. Elisa tocó la alondra de cerámica en la estantería, su ala desconchada un consuelo familiar: Andrés Vilar. El nombre dio vueltas en su mente hasta que lo reconoció. El pescador pintor cuya obra ahora colgaba en galerías, cuyas representaciones infantiles de barcos y puertos se habían vuelto codiciadas por los coleccionistas. ¿Podría ser el mismo hombre? ¿El mismo Andrés? La mañana trajo un sol tenue y un propósito. Elisa acompañó a Sofía al colegio y luego continuó hasta la biblioteca, un edificio de piedra que olía a polvo y a cera para muebles. La bibliotecaria, la señora Pascoe, levantó la vista de su escritorio con leve sorpresa. «Elisa Rivas, no te había visto por aquí desde que llevabas coletas». «Necesito información», dijo Elisa, en voz baja, «sobre Andrés Vilar». Las cejas de la señora Pascoe se arquearon. «¿El pintor? Ahora es toda una celebridad local, ¿no? Aunque murió más pobre que una rata de iglesia».
Llevó a Elisa a una estantería de libros de historia local. «Prueba con este. ¿Tiene un capítulo entero sobre él?» El libro confirmó lo que Elisa había empezado a esperar. Andrés Vilar, pescador convertido en artista, cuya obra era ahora coleccionada por museos y mecenas adinerados. Sus pinturas, una vez canjeadas por comida o refugio, ahora alcanzaban precios que le mareaba contemplar. Apuntó un nombre: Doctor Herrero, conservador del Museo de Arte Contemporáneo de la Costa Verde, y cerró el libro con las manos ligeramente temblorosas. Afuera, el puerto bullía con los barcos descargando la pesca de la mañana, el aire impregnado de olor a pescado y diésel. Elisa marcó el número de la galería desde una cabina telefónica, dejando un mensaje a una recepcionista que sonó escéptica cuando mencionó que tenía un posible original de Vilar. «El doctor Herrero se pondrá en contacto con usted si está interesado», dijo, con un tono que sugería que era poco probable. De vuelta en el piso, Elisa desenvolvió la pintura de nuevo, estudiándola bajo la dura luz de la cocina. El puerto era inconfundible, aunque representado en la perspectiva plana de la memoria en lugar de la vista. Los colores estaban apagados por el tiempo, pero aún vívidos. Un mar azul negruzco, barcos de color rojo óxido, casitas de paredes blancas trepando por la colina. No era hermoso en un sentido convencional, pero contenía algo que le dolía el corazón. Verdad, quizás, o la simplicidad de una vida vivida cerca de los elementos. El teléfono sonó esa tarde, sobresaltándola. La voz del doctor Herrero era enérgica, pero no desagradable. «Señora Rivas, entiendo que cree tener una obra de Vilar. ¿Podría describírmela?» Elisa lo hizo lo mejor que pudo, sintiéndose incapaz de la tarea. ¿Cómo explicar la forma en que la pintura la hace sentir? Como si estuviera viendo su pueblo a través de los ojos de alguien que lo amaba sin pretensiones. «Interesante», dijo él cuando ella terminó. «¿Y dice que venía con documentación? ¿Una carta?» «Sí», confirmó Elisa, «de mi tío abuelo Efrén Rivas. Mencionó que la recibió directamente de Andrés». Hubo una pausa. «Me gustaría verla, si es posible. ¿Mañana por la mañana?» Esa noche, Elisa soñó con la cueva, no oscura y amenazante, sino iluminada desde dentro por una suave fosforescencia. En el sueño, las paredes susurraban historias de resistencia, de tesoros escondidos no por codicia, sino para su custodia. Se despertó con el sonido de la lluvia contra la ventana y el cuerpo cálido de Sofía, acurrucado contra el suyo. La galería estaba tranquila cuando llegaron. El área de recepción olía a pintura fresca y a café. El doctor Herrero era más joven de lo que Elisa había esperado, con ojos amables detrás de unas gafas de montura de carey. Desenvolvió la pintura con manos cuidadosas, su expresión cambiando de un interés educado a algo más agudo. «Dios mío», murmuró, girando el lienzo para captar la luz. «Esto es extraordinario. La pincelada, la composición, un Vilar temprano clásico, antes de que los marchantes lo descubrieran». Levantó la vista hacia Elisa, con los ojos brillantes. «¿Dónde dijo que encontró esto?» «En una cueva», soltó Sofía antes de que Elisa pudiera responder. «Nuestra cueva, con una estrella y una flecha en la pared». El doctor Herrero le sonrió. «Una verdadera búsqueda del tesoro, entonces». A Elisa le añadió: «Esto es importante, calidad de museo. La carta y la escritura proporcionan una procedencia excelente. Con su permiso, me gustaría autenticarlo formalmente». Elisa pensó en el aviso de desahucio, en el trabajo perdido en la panadería, en la burla de Gonzalo. «¿Qué significaría eso?», preguntó, con la voz firme a pesar de la esperanza que burbujeaba por debajo. «Significa», dijo el doctor Herrero suavemente, «que su vida está a punto de cambiar». La noticia saltó más rápido que las gaviotas sobre una patata frita. Para el fin de semana, el centro social del pueblo olía a chubasqueros y a té, mientras los vecinos llenaban las filas, con los rostros iluminados por la curiosidad. En el escenario, el doctor Herrero del Museo de Arte Contemporáneo
Ajustó su bufanda y habló de Andrés Vilar, el pescador artista cuya obra vivía entre el mar y el sueño, cuyas pinturas, raras, crudas, eran premios en el mundo del arte. Levantó el lienzo sellado con alquitrán bajo unas luces cuidadosas. Un jadeo se movió como una ola por la sala. «Auténtico», dijo en voz baja, «y significativo». Elisa estaba sentada en la tercera fila, con Sofía a su lado, ambas con su mejor ropa, todavía gastada por los bordes pero limpia y planchada. La señora Carmiña le dio una palmada en la mano, su palma cálida y tranquilizadora. El alcalde asintió desde su asiento cerca del frente, su habitual indiferencia reemplazada por un interés atento. Andrés Vilar pintaba de memoria, no de la observación, continuó el doctor Herrero, su voz resonando en la sala silenciosa. Su obra capturó Portomar como era, un puerto de trabajo, no una postal de vacaciones. Esta pieza en particular data de su período temprano, antes de ser descubierto por los artistas de la capital. La procedencia es excepcional, un regalo directo a Efrén Rivas, documentado y conservado. A Elisa le resultó extraño oír el apellido de su familia pronunciado con tanto respeto. Toda su vida, Rivas había estado unido a cosas pequeñas: facturas del ayuntamiento, uniformes de segunda mano, el piso más pequeño del bloque. Ahora resonaba contra las vigas de madera del salón, llevando el peso de la historia y una fortuna inesperada. Gonzalo de la Vega estaba de pie cerca de la salida, con la mandíbula apretada. Había enviado una carta esa mañana ofreciéndole a Elisa una modesta comisión de hallazgo a cambio de gestionar las complejidades de los derechos costeros y la venta, un intento educado de comprar su silencio. Elisa llevaba su carta doblada en el bolsillo, el papel caliente por el contacto con su palma. Sus miradas se cruzaron a través de la sala. Los ojos de él se entrecerraron ligeramente antes de apartar la vista. «El valor de la pintura es considerable», estaba diciendo el doctor Herrero. «Pero quizás más importante es la confirmación de la escritura encontrada con ella. Los derechos costeros del refugio de Trejuela, incluyendo la cueva y la zona intermareal. Tales derechos son cada vez más raros y valiosos». Un murmullo se extendió por la sala. Sofía apretó la mano de Elisa, sus pequeños dedos tensos de emoción. «El ayuntamiento necesitará revisar los documentos, por supuesto», dijo el alcalde, ajustándose la corbata. «Ya hay planes de desarrollo aprobados. La escritura es anterior a cualquier acuerdo moderno», interrumpió suavemente el doctor Herrero, «y ha sido mantenida continuamente por la familia Rivas. El precedente legal favorece firmemente los derechos originales». Después de la reunión, los vecinos se agruparon alrededor de Elisa, sus voces superponiéndose como olas. «Siempre supe que tenías buena sangre, chica. Tu abuelo estaría orgulloso. Ese tipo, de la Vega, ya no bloqueará el camino, ¿verdad?» Elisa sonrió y asintió, sintiéndose a la vez vista y extrañamente invisible, como si estuvieran mirando una versión de ella que acababa de nacer. Solo la mano de Sofía en la suya se sentía real, un ancla en el paisaje cambiante de su vida. Afuera, el aire de la tarde era frío y claro. Las estrellas salpicaban la oscuridad sobre el puerto, donde las luces de los barcos de pesca se mecían suavemente. Gonzalo se acercó, con su abrigo de cachemira abotonado contra el frío. «Señora Rivas», dijo, con la voz cuidadosamente neutral. «¿Un momento?» Elisa dudó, luego asintió a Sofía. «Espera junto a los escalones, mi vida. No tardaré». Gonzalo esperó hasta que estuvieron solos. «Un descubrimiento extraordinario», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debe sentirse bastante afortunada». «Siempre fue de mi tío abuelo», replicó Elisa. «Lo guardó a salvo para nosotros». «Sí, bueno», carraspeó Gonzalo. «Espero que haya recibido mi carta. Mi oferta sigue en pie. Una suma razonable por la pintura y los derechos. Limpio, sencillo, sin complicaciones legales. Podría mudarse a un lugar más adecuado para Sofía».
mejores colegios, calefacción en condiciones. La implicación flotaba en el aire entre ellos, que su vida era insuficiente, que el mejor resultado sería escapar en lugar de transformar. Algo se endureció en el pecho de Elisa. «Gracias por su preocupación», dijo. «Pero me quedaré con la pintura y los derechos. El camino se queda abierto». Su sonrisa se afinó. «No creo que entienda las complejidades que implica. Permisos de construcción, regulaciones municipales. Puede volverse muy complicado. Mi oferta la protege de todo eso». «¿Protegerme?», repitió Elisa, la palabra con un sabor amargo. «Como su valla protegía el acceso a tierras que mi familia ha poseído durante generaciones». Un rubor subió por el cuello de Gonzalo. «Sea razonable, señora Rivas. Usted no está preparada para manejar lo que viene ahora. Los abogados, las negociaciones, es un mundo diferente». En ese momento, Elisa lo vio claramente. No como el promotor pulcro y seguro de sí mismo que la había hecho sentir pequeña en el despacho del abogado, sino como un hombre acostumbrado a las soluciones que el dinero podía comprar, incómodo ante algo que no se podía adquirir. «Ahora también es mi mundo», dijo simplemente, y se dio la vuelta. Esa noche, Elisa se sentó a la mesa de la cocina después de que Sofía se durmiera, con la tarjeta del doctor Herrero apoyada contra el salero. El conservador había mencionado cifras que hacían temblar sus manos. Fondos de adquisición de museos, coleccionistas privados ansiosos por obras autenticadas de Vilar. Suficiente para asegurar el piso, pagar las deudas, crear una pequeña red de seguridad. Pero era la escritura lo que ocupaba sus pensamientos, el papel amarillento con su lenguaje formal, confiriendo derechos que su familia había tenido pero olvidado. Derechos que otorgaban control sobre la cueva, la zona intermareal, el camino que Gonzalo había vallado. Derechos que podrían dar forma no solo a su futuro, sino al carácter del lugar que llamaba hogar. La reunión del ayuntamiento estaba fijada para el lunes. Se revisarían los permisos de construcción, los planes de Gonzalo se examinarían frente a su reclamación. Habría argumentos sobre el progreso y la preservación, sobre quién tenía el derecho a determinar el futuro de Portomar. Elisa tocó la alondra de cerámica, trazando su ala desconchada con la punta del dedo. Durante años se había movido por Portomar como un fantasma, presente pero insignificante, sirviendo en tiendas y limpiando apartamentos turísticos, observando cómo el pueblo que conocía se transformaba lentamente en un lugar donde no podía permitirse vivir. Los rincones familiares y las piedras desgastadas, reemplazados por balcones de cristal y pino decapado, el olor a pescado y algas, dando paso al café y las velas perfumadas. Ahora tenía una voz, inesperada y sin preparación, pero suya al fin y al cabo. El saberlo le provocó un escalofrío, parte miedo, parte una extraña euforia. Por la mañana llevó a Sofía al colegio y luego continuó hasta la panadería de la señora Freire. El familiar olor a levadura y azúcar caliente la envolvió al entrar. «¡Elisa!», llamó la señora Freire, con los antebrazos cubiertos de harina. «Acabo de enterarme de la noticia. Un cuadro de verdad es... ¿Y los derechos de la cueva?». «Eso parece», dijo Elisa, sintiéndose cohibida bajo la mirada de la mujer mayor. La señora Freire se limpió las manos en el delantal. «Siempre dije que encontrarías tu camino. ¿Querrás recuperar tu trabajo entonces? No hay rencor si no es así». La pregunta cogió a Elisa por sorpresa. En el torbellino del descubrimiento, no había pensado tan a futuro, en una vida donde las elecciones podrían ser posibles, donde la necesidad no dictara cada decisión. «Todavía no lo sé», admitió. «Está la reunión del ayuntamiento el lunes. Hasta entonces, todo parece... incierto». La señora Freire asintió. «Pase lo que pase, te has ganado un poco de buena suerte. Ese tipo, de la Vega, ha estado de los nervios. Entró esta mañana hablando de obstrucción al progreso y limitaciones locales. Compró 6 empanadillas
y no se comió ni una. Se rió entre dientes. Hay problemas que el dinero no puede arreglar, ¿verdad? Afuera, el puerto despertaba. Barcos descargando, puertas de cafés abriéndose, gaviotas discutiendo por las sobras. El pueblo se sentía a la vez familiar y nuevo, como si Elisa lo estuviera viendo a través de dos lentes a la vez. El Portomar que siempre había conocido y el Portomar que podría ayudar a dar forma. El peso de esa posibilidad se posó sobre sus hombros como una capa, pesada, pero no sin calidez. El lunes llegó con un cielo como una pizarra lavada y un mar que murmuraba contra el muro del puerto. El salón de plenos del ayuntamiento olía a cera para muebles y a abrigos húmedos, mientras la gente entraba, sacudiendo las gotas de lluvia de los paraguas y bajando la voz a murmullos respetuosos. Elisa se sentó en la primera fila, con su mejor blusa abotonada hasta el cuello, la carpeta con la escritura y la carta de Gonzalo en su regazo. El doctor Herrero asintió desde el otro lado del pasillo, su presencia una silenciosa tranquilidad. El alcalde Pengeley dio comienzo a la sesión, el golpe seco del mazo cortando el zumbido de la conversación. Estamos aquí para discutir los planes de desarrollo para el Cabo de Portomar a la luz de recientes descubrimientos. Su mirada se desvió hacia Elisa y luego volvió a sus notas. El señor de la Vega presentará su caso primero, seguido por la señora Rivas. Gonzalo se levantó, impecable con un traje de color carbón que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Elisa. Hizo clic en un mando a distancia y aparecieron imágenes en la pantalla detrás de él, representaciones arquitectónicas de apartamentos con paredes de cristal, un elegante centro de visitantes, senderos bordeados de una iluminación de buen gusto. El progreso y la preservación pueden coexistir, comenzó, su voz suave como la miel derramada. Mi proyecto trae la inversión necesaria a Portomar, empleos, turismo, aumento del valor de las propiedades. El mirador, de hecho, mejorará el acceso público a la costa, haciéndolo más seguro, más accesible. Hizo una pausa, permitiendo que las imágenes hablaran. Líneas limpias, vistas despejadas, un futuro sin escamas de pescado ni óxido, ni el desorden inconveniente de las vidas trabajadoras. En cuanto a la supuesta escritura, continuó con una nota de pesar en su voz, nuestro equipo legal tiene dudas sobre su validez. El documento parece auténtico, pero podría no cubrir las áreas específicas en cuestión. El ayuntamiento ya ha concedido permisos preliminares basados en una investigación exhaustiva de la propiedad de la tierra. Dar marcha atrás ahora expondría al ayuntamiento a una responsabilidad significativa. Se volvió hacia Elisa, su expresión una mezcla perfecta de simpatía y firmeza. Entiendo el apego de la señora Rivas a la zona. Por eso mi oferta, que lamentablemente ha declinado, fue generosa. A veces, el progreso requiere decisiones difíciles. Simplemente pido que todos consideremos el bien mayor de Portomar. Elisa sintió el peso de las miradas sobre ella mientras Gonzalo volvía a su asiento. La sala se había vuelto más silenciosa. El único sonido era el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras se levantaba, aferrando su carpeta. Me dijeron que una cueva era una broma, dijo, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Me dijeron que no hurgara en agujeros, pero la cueva guardó lo que nuestro pueblo fue una vez: trabajo, amistad, confianza. Levantó la vieja escritura. La marca de mi bisabuelo está aquí. También lo está el derecho de paso que Gonzalo valló. Miró alrededor de la sala, observando los rostros. La señora Freire, con las arrugas alrededor de los ojos manchadas de tierra. Tony el pescador, con las manos ásperas por la sal. La señora Carmiña de al lado. Padres jóvenes que luchaban con alquileres que subían cada temporada. Residentes mayores que recordaban cuando las casitas albergaban familias, no a veraneantes. Esto no trata solo de una cueva o una pintura.
continuó, encontrando su ritmo. Trata de quién decide en qué se convierte Portomar. Durante generaciones, mi familia vigiló ese tramo de costa, no para sacar provecho de él, sino para protegerlo para todos. Eso es lo que significa la escritura. Eso es lo que significa el camino. El alcalde carraspeó. ¿La pintura, entiendo que es valiosa? El doctor Herrero se levantó. Excepcionalmente. Las obras de Vilar con calidad de museo rara vez salen al mercado, especialmente con una procedencia tan clara. El museo está dispuesto a ofrecer una suma significativa por su adquisición, sujeto a los deseos de la señora Rivas, por supuesto. Un murmullo recorrió la sala. Gonzalo se inclinó hacia adelante. ¿Puedo preguntar de qué cifra estamos hablando? Por el contexto, el doctor Herrero mencionó una suma que hizo que el aire cambiara, como si todos hubieran inhalado a la vez. La sonrisa de Gonzalo se tensó casi imperceptiblemente. «Felicidades, señora Rivas», dijo. «Un descubrimiento afortunado, sin duda. Quizás podríamos discutir una oferta revisada en privado». Elisa desdobló su carta. Leyó la oferta en voz alta, y sus cuidadosas palabras sonaron débiles contra el crepitar de la verdad. «Una modesta comisión de hallazgo», citó, «a cambio de gestionar las complejidades de los derechos costeros. Usted sabía lo que valía la pintura, ¿verdad? Sabía lo que valían los derechos». La sonrisa de Gonzalo vaciló. El brillo se desvaneció para mostrar impaciencia, luego vergüenza. «Los negocios son los negocios», dijo, pero su voz había perdido su filo de terciopelo. «No», replicó Elisa. «Las casas de la gente no son solo negocios, tampoco lo es su historia». Se volvió hacia los concejales. «La escritura es clara, el camino permanece abierto. La cueva y la zona intermareal permanecen protegidas, no solo para mí, sino para Portomar». El alcalde Pengeley se ajustó las gafas. «¿Y los planes de desarrollo? Pueden proceder en los terrenos que el señor de la Vega posee legítimamente», dijo Elisa. «Pero no en la zona intermareal protegida, y no bloqueando el camino que ha estado abierto durante siglos». El alcalde deliberó con el secretario, con las cabezas inclinadas sobre los papeles. La sala contuvo la respiración. Tripulaciones de salvamento, comerciantes, la señora Carmiña con harina todavía en las mangas, todos observando cómo el futuro cambiaba sobre su eje. «La escritura parece legalmente sólida», anunció finalmente el alcalde. «Los permisos del ayuntamiento deberán ser revisados a la luz de estos derechos establecidos». Miró a Gonzalo. «Señor de la Vega, tendrá que presentar planes revisados que respeten las áreas protegidas y el acceso público». El rostro de Gonzalo enrojeció. «Esto es absurdo. No pueden permitir que un trozo de papel descarrile el progreso». «No es solo papel», interrumpió Tony el pescador, levantándose de su asiento. Su voz, generalmente suavizada por años de gritar sobre el viento y las olas, llenó la sala. «Es nuestro derecho a caminar por donde caminaron nuestros padres. Es nuestro puerto, nuestros acantilados», asintió hacia Elisa. «Hay cosas que ni se compran ni se venden». Otras voces se unieron a la suya, no en gritos, sino en un acuerdo constante. El ambiente en la sala cambió como una marea, de espectadores viendo un concurso a participantes reclamando su lugar. No era venganza, sino vindicación lo que llenaba el aire. Algo cálido, ascendente. Elisa miró a Sofía, cuyos ojos brillaban como guijarros mojados al sol. En ese momento, la cueva, el pueblo, los largos años, todo se sintió visto. El conservador carraspeó. «Señora Rivas, con su permiso, al museo le gustaría exhibir la pintura. Estimamos su valor en...». Mencionó una suma que hizo que la sala exhalara. «Y estaríamos honrados de exhibirla como el Vilar de los Rivas, reconociendo el papel de su familia en su preservación». Elisa parpadeó. El título inesperado. Toda su vida había sido Elisa la de la panadería, o la mamá de Sofía, o simplemente invisible, la mujer que cambiaba las sábanas,
que servía el pan, que existía en el fondo de las vacaciones de otras personas. Ahora su nombre estaría vinculado a algo duradero, algo que importaba. Después de la reunión, la gente se congregó en los adoquines de afuera, con las voces animadas a pesar de la llovizna. Manos se posaron en el hombro de Elisa, le ofrecieron felicitaciones, compartieron recuerdos del camino y la cueva de infancias de décadas pasadas. Gonzalo se mantuvo apartado, con el teléfono pegado a la oreja, el rostro tenso por el cálculo. «¿Qué harás con el dinero?», preguntó la señora Carmiña, ajustándose la rebeca contra el frío. Elisa miró hacia el puerto, donde los barcos se mecían suavemente en sus amarres. «Asegurar nuestra casa», dijo, «y quizás ayudar a asegurar otras». La señora Carmiña le apretó el brazo. «Siempre dije que tenías un buen corazón, ¿no? Como tu madre antes que tú». La lluvia amainó, dejando el aire limpio y las piedras relucientes. El doctor Herrero se acercó, con el paraguas cuidadosamente plegado bajo el brazo. «Habrá papeleo, preparativos. La exposición podría inaugurarse en verano, si está de acuerdo». Elisa asintió, todavía tratando de asimilar la transformación que estaba teniendo lugar, no solo en sus circunstancias, sino en cómo la veían, en cómo se veía a sí misma. Una mujer que poseía algo de valor, una mujer con una voz que se hacía oír. «La cueva sigue siendo suya, por supuesto», añadió el doctor Herrero, «aunque espero que considere permitir el acceso a investigadores de vez en cuando. Puede haber otras significaciones históricas que aún no hemos descubierto». «La cueva pertenece a Portomar», dijo Elisa en voz baja. «Mi familia solo la mantuvo a salvo». Sintió la mano de Sofía deslizarse en la suya, sus pequeños dedos cálidos contra su palma. Juntas caminaron hacia casa, no el camino de retirada que había imaginado cuando Gonzalo le hizo su primera oferta, sino un camino de regreso, de reclamar un espacio que siempre había sido en parte suyo. El aire olía a piedra mojada y a sal, a posibilidades abriéndose como el cielo después de una tormenta. La lluvia dio paso a una mañana azul y limpia. La valla del sendero del acantilado fue retirada. Un nuevo letrero de madera decía «Servidumbre de paso público», las letras oscuras contra el grano fresco. El piso de Elisa olía a pintura nueva, la humedad ahuyentada con risas y aceite de limón. Sobre la mesa, junto a la alondra de cerámica, había un recorte de prensa sobre la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo y una carta confirmando la venta que compraría su casa y repararía otras 2 en su hilera. Elisa le había pedido al ayuntamiento que destinara una parte al Fondo de Salvamento Marítimo y a una beca para hijos de pescadores, pequeñas anclas para un pueblo arrastrado por las mareas. Por la ventana abierta entraban sonidos que antes la habrían irritado. Gaviotas riñendo, un camión de reparto dando marcha atrás, niños gritando de camino al colegio, pero que ahora se sentían como la textura de una vida que podía habitar plenamente. Preparó té, el ritual familiar con un nuevo significado ahora que no estaba apretujado entre turnos o apresurado antes del amanecer. Sofía entró con su jersey del colegio, con las mejillas sonrosadas. «Mamá», dijo, dudando, «¿ahora somos ricas?». Elisa sonrió y apartó el pelo tieso por la sal de la frente de su hija. «Estamos a salvo», respondió, «y compartiremos». Levantó la alondra y giró su llave oxidada. Seguía sin cantar, pero en la cocina silenciosa se oyó otro sonido, el suave ronroneo de un hogar que se sentía suyo. «¿Todavía puedo recoger conchas?», preguntó Sofía, con la voz repentinamente ansiosa. «Jenny dice que cuando la gente tiene dinero, cambia». Elisa se arrodilló, encontrando los ojos de su hija. «Puede que cambiemos un poco», dijo suavemente, «pero no en las partes importantes, no en las partes que saben que las conchas importan, o que amigas como la señora Carmiña son preciosas, o que nuestro lugar está aquí».
Sofía asintió, tranquilizada. ¿Seguiremos visitando la cueva? Por supuesto, dijo Elisa. Ahora es parte de nuestra historia. Después de acompañar a Sofía al colegio, la misma ruta, pero de alguna manera más ligera. Elisa continuó hasta la panadería. La señora Freire levantó la vista de la masa, la sorpresa y el placer mezclándose en su rostro enharinado. Elisa, no esperaba verte por aquí. No ahora que eres prácticamente famosa. Elisa sonrió. Me preguntaba si todavía necesitas ayuda. No a tiempo completo, pero quizás por las mañanas. He echado de menos el olor del pan subiendo. Los ojos de la señora Freire se arrugaron. Siempre viene bien un par de manos extra. ¿Pero estás segura? No necesitas trabajar ahora, por lo que oigo. Quiero hacerlo, dijo Elisa simplemente. Es parte de quien soy. Más tarde, en el acantilado, el mar respiraba tranquilamente, e incluso las gaviotas parecían planear con menos hambre. El sendero serpenteaba a lo largo del cabo, abierto ahora a todos los que desearan recorrerlo. La aulaga amarilla florecía entre las rocas, llenando el aire con su aroma a coco. La boca de la cueva esperaba abajo, una promesa oscura contra la piedra pálida. Gonzalo de la Vega se acercó con un chubasquero demasiado fino para el viento. Se detuvo, miró hacia el agua. Señora Rivas, dijo, con la voz más apagada. Me equivoqué. Elisa asintió. La gente se equivoca, respondió sin acritud. Pero el camino se queda abierto. Mis planes han sido revisados, continuó él. Más pequeños, retirados del acantilado, con constructores locales, como solicitó el ayuntamiento. Dudó. Subestimé lo que este lugar significa para la gente. No solo el lugar, dijo Elisa, el sentimiento de pertenencia. Él tragó saliva, con los ojos húmedos por algo que podría haber sido comprensión, o quizás solo el escozor del aire salado. Sí, bueno, buenos días. Se fue sin eslóganes ni promesas, un hombre que quizás veía por primera vez los contornos de un mundo no moldeado enteramente por la riqueza. La tarde se suavizó hacia el anochecer. Elisa recogió a Sofía del colegio y caminaron juntas hasta la casa de la señora Carmiña, donde el olor a empanadillas, recién hechas, llenaba la pequeña cocina. La mujer mayor las abrazó a ambas. Su abrazo olía a harina y a agua de lavanda. Acabo de ver el periódico, dijo, sirviéndoles tazas de té. Nuestra Elisa con un cuadro en el museo. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo no, admitió Elisa. Nada de esto parece del todo real todavía. Oh, es bastante real, dijo la señora Carmiña, cortando una empanadilla por la mitad para Sofía. Tan real como cualquier cosa en Portomar. Solo un tipo de realidad diferente a la de antes. Hablaron de cosas pequeñas, cómo el hijo de los Stevens había pescado su primera caballa, cómo el bar del pueblo finalmente estaba arreglando su tejado con goteras, cómo las mareas vivas de primavera habían traído una alfombra de conchas diminutas a la playa del puerto. Conversaciones normales, hechas extraordinarias por la libertad de simplemente sentarse y tenerlas, sin mirar el reloj para el siguiente turno o contar los céntimos para el contador de la luz. Al irse, la señora Carmiña apretó la mano de Elisa. Tu madre estaría orgullosa, miña rula, viéndote defender lo tuyo así. A Elisa se le hizo un nudo en la garganta. Ojalá lo hubiera sabido. Oh, lo sabe, dijo la mujer mayor con certeza. Hay cosas que viajan más lejos de lo que pensamos. Esa noche, pasaron junto a la cueva mientras la marea cambiaba y el aire olía a algas y a hierro frío. El mar inspiraba y expiraba, paciente como los siglos. Sofía le apretó la mano. ¿Qué nos dio realmente la cueva, mamá?, preguntó, su voz pequeña contra la inmensidad. Elisa se encontró con la mirada de su hija, el lento parpadeo del faro pintando sus rostros de oro y sombra, oro y sombra. Nos devolvió nuestro nombre,
dijo, y nuestro lugar. Miró el mar que se oscurecía y añadió, suavemente, el amor y la dignidad son tesoros que nadie puede robar. Sofía asintió, satisfecha. Continuaron por el camino que generaciones habían recorrido antes que ellas, que generaciones recorrerían después. Detrás de ellas, la cueva mantenía su silenciosa vigilia, una oscuridad que había dado luz, un vacío que había contenido plenitud. En el piso esa noche, Elisa abrió las ventanas para dejar entrar los sonidos del puerto, barcos crujiendo contra los amarres, el zumbido distante del bar, las olas lamiendo la piedra. Desempaquetó una caja que había llegado esa tarde, copias del catálogo de la exposición, con la pintura de Vilar en la portada y las palabras «La colección Rivas» debajo. Trazó las letras con la punta del dedo, sintiendo su peso. No solo su nombre, sino su linaje. El tío abuelo que había escondido la pintura, el abuelo que le había contado cuentos de contrabandistas, la madre que le había dado la alondra de cerámica y le había enseñado a reparar las cosas rotas. Eslabones de una cadena que se extendía hacia atrás en la historia y hacia adelante en la posibilidad. En su mesita de noche, la alondra montaba guardia, su ala rota un recordatorio de lo que perdura a pesar del daño. A su lado ahora había una pequeña y lisa piedra que Sofía había encontrado en la playa, ordinaria, insignificante, excepto por el perfecto fósil de una estrella de 5 puntas incrustado en su superficie. Una estrella como la marca del contrabandista en la cueva, como la que los había llevado a la pintura, como las que habían guiado a los pescadores a casa durante siglos. Elisa la tocó suavemente. Algunos tesoros eran monetarios, cambiando vidas con su valor. Otros eran más simples pero no menos profundos. El derecho a caminar por senderos ancestrales, a pertenecer a un lugar, a transmitir historias que conectan el pasado con el futuro, a mantenerse en la luz de la propia dignidad, sin ser disminuida por la burla o la duda. Afuera, la marea cambió de nuevo. El mar expiró, la tierra recibió. En algún lugar bajo el acantilado, la cueva se llenó de agua y luego se vació, un ritmo más antiguo que la memoria, constante como la esperanza. Elisa cerró los ojos y escuchó el sonido del hogar, no solo paredes y techo, sino pertenencia, no solo refugio, sino certeza. El conocimiento de que algunas cosas, una vez encontradas, no pueden volver a perderse.